eh, a aquellos que me han tenido presente en sus oraciones. Les agradezco por haberse acordado de mí y del tiempo que he pasado con mi problema de salud. Les agradezco y a Dios gracias que hoy puedo estar en este lugar. Y en esta oportunidad quisiera invitarlos a mirar un pasaje de la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y es un pasaje que nos habla en el contexto de una de las noches más tristes que tuvo nuestro Señor Jesucristo. No sé si habrá habido una noche más triste en la vida de nuestro Señor en este mundo. Fue la noche en que pasaron situaciones que incomodaron a sus propios apóstoles. Fueron momentos también sublimes porque en esos momentos se estaba instituyendo una ceremonia que celebramos hasta el día de hoy, recordando la sangre del nuevo pacto. Fue una noche en donde hubo preguntas, dudas, traiciones, hubo abandono también y hubo una extrema angustia. Pero leamos primeramente este pasaje que vamos a tomar como base para nuestro mensaje ahora. Dice así Lucas 22, capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. En otras traducciones bíblicas dice, he orado por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y tú, Pedro, Simón lo llama aquí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como le decía, este pasaje está en un contexto de la noche más triste. La noche más triste. Porque si nosotros miramos haciendo una breve y rápida lectura en el capítulo 26 de Mateo, podemos mirar tres expresiones en tres versículos diferentes. Y Mateo 26, que está en el mismo contexto, versículo 21, dice el Señor ahí, en el momento en que están celebrando la Pascua, comiendo la Pascua, en ese momento solemne que era para el judío participar de la Pascua que recordaba la liberación de Egipto, en ese mismo momento esa reunión íntima con sus discípulos se
Seguramente se produce un silencio y el Señor dice, de cierto os digo, verso 21, uno de vosotros me va a entregar. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra traducción dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y la Biblia dice seguidamente que ellos se entristecieron en gran manera, que ellos comenzaron a sentirse muy tristes por estas palabras del Señor Jesús. Imagínese que usted está comiendo alegremente y alguien le dice algo que lo desanima, que lo pone en un estado de ánimo malo. Así se sintieron los discípulos en ese momento. Y bueno, obviamente se comenzaron a preguntar entre ellos, y para con el Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Hasta que le toca el turno a Judas Iscariote y el Señor le dice, tú lo has dicho. Pero no termina ahí, porque nosotros, si avanzamos en la lectura, llegamos al versículo 31, y en el versículo 31, la Biblia dice, después que cantaron el himno que se cantaba cuando se terminaba de comer la Pascua, dice, todos ustedes, dice, os escandalizaréis. Esa palabra como que no nos transmite mucho a nosotros en general, pero está diciendo, según otra traducción, todos ustedes me abandonarán. O sea, va a llegar un momento en que todos ustedes se van a ir. Y bueno, usted sabe lo que pasa ahí, lo que le dicen sus discípulos, le dicen, no te vamos a dejar. Aunque todos te abandonen, diría Pedro, no te voy a abandonar. Yo nunca te voy a abandonar. Mi vida pondré por ti, dice Pedro. Mi vida pondré por ti. Pero nosotros, si avanzamos un poco más, ya en el jardín de Getsemaní, y llegamos al versículo 38, y llegó un momento de profunda tristeza, ya no están los 12 discípulos, están 3 de ellos nada más. Y la Biblia dice en el versículo 38, palabras de Cristo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En otra traducción dice, es tal mi angustia que me siento morir. Por eso les decía que esta tal vez es la noche más triste en la vida de nuestro Señor Jesús. No solo porque uno de ellos lo iba a traicionar, no solo porque se iban a ir en ese momento angustiante, sino porque él mismo iba a experimentar una angustia tan grande y tan fuerte que la Biblia dice que tuvo que bajar un ángel del cielo para fortalecerlo. Y esta angustia tiene que ver con lo que en la cruz se va a manifestar cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quisiera
teniendo en cuenta ese contexto, invitarlo a mirar 3 puntos nada más en este mensaje. Y quisiera que cada uno de estos puntos comience con la expresión Simón, Simón. Porque ahí hay una declaración y una predicción también, pero es interesante cómo el Señor se dirige a sus discípulos, ¿no? Los llama por nombre. A algunos les pone sobrenombres, pero aquí los llama por nombre. No por el sobrenombre, sino por su nombre real. Su nombre era Simón. Y era un nombre muy común en ese entonces. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios llama por nombre. Dios llama por nombre. ¿Se acuerdan cuando lo llamó a Abraham? Lo llamó por su nombre y le cambió su nombre porque era un nombre que significaba algo terrenal y carnal, y Dios lo tuvo que cambiar por un nombre espiritual. Así como a usted y a mí, Dios nos tiene que volver personas espirituales. Éramos carnales, terrenales, y Dios tiene que obrar en nosotros y convertirnos en personas espirituales. Con algunos le da más trabajo que con otros, pero con todos tiene ese objetivo. A Moisés, cuando se reveló Dios en la montaña, lo llamó por su nombre, le dijo Moisés, Moisés. A Samuel también, cuando se reveló a Samuel, siendo apenas un joven, lo llamó por su nombre. Y quiero pensar, invitarlo a mirar esta breve lección del nombre, porque muchas veces creemos nosotros que así como para los demás no somos importantes, somos solamente apariencias, para Dios somos importantes. Quiero decirle que es tan importante su nombre que la Biblia dice que hay un libro donde se registra los nombres de aquellos que han sido rescatados, de aquellos que han sido salvos. Cuando los discípulos vienen contentos porque los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo, el Señor les dice, no se alegren tanto por eso, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, Dios sabe tu nombre, sabe su nombre, sabe el mío, y es tan importante como lo que Él tiene preparado para nosotros. Simón, Simón, quisiera que cada uno de estos puntos que vamos a mirar, comencemos mirándolos así. Simón, Simón. Primer punto, versículo de capítulo 22 de Lucas, versículo 31. Dice, Simón, Simón, he aquí, esto es tremendo, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es eso? Nosotros aquí, en este tiempo que no manejamos este castellano, este español de 1960, dice, ¿qué es eso de zarandear? Y eso es sacudir. ¿Y qué es eso de sacudir el trigo? Bueno, en ese contexto ellos entendieron bien qué les decía, porque era el trabajo de un campesino que tenía que sacudir el trigo para separar el grano. Era un trabajo manual. No existía la maquinaria que existe en la actualidad, donde todo se procesa mediante la tecnología. Eso lo tenían que hacer manualmente.
Pero dice, el diablo, ¿sí? Nuestro adversario, el diablo, como lo llama Pedro en su primera carta, dice, ha pedido. ¿A quién será que pidió? A ver, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero si él pide algo, es porque hay alguien superior a él quien tiene que darle autorización para hacer algo. Dice, Satanás ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. Y este es el primer punto que quisiera que nos detengamos a mirar, porque nosotros los cristianos de este tiempo, me atrevo a decir la mayoría, no todos, pero vivimos como si este ser llamado Satanás en la Biblia no existiera. Como si no existiera, como si el diablo fuese solamente algo ficticio. ¿Sí? Y mire lo que dice la Biblia en Juan 12:31 y en Juan 16:11. Porque esas expresiones que usa el Señor Jesús ahí no son de poca importancia. Juan 12:31 y Juan 16:11. Está hablando de Satanás. No estaba hablando del César ni de Poncio Pilatos, sino de Satanás. ¿Y cómo lo llama ahí? Lo llama el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y esto es tremendo porque esto tiene que encender una señal en la conciencia de un hijo de Dios. No para sentirse, digamos, temeroso, en peligro, ¿sí? Perturbado, sino para estar alertas. Porque esta es la expresión que usa la Biblia, ¿sí? Si usted mira, por ejemplo, primera carta de Pedro, 5:8, dice ahí la Biblia, manténganse alerta, ¿sí? Velad, dice la Reina Valera, dice, manténganse alerta. No dice estén con miedo, cuidado, no, manténganse alerta. ¿Por qué? Por el ladrón que puede entrar en la casa y robarle el lavarropa, la bicicleta. No, manténgase alerta porque vuestro adversario anda alrededor, ¿sí? Y usa la figura literaria de un león, pero es una señal que tiene que despertarse en la conciencia de los hijos de Dios. Porque estamos en algunas ocasiones dormidos. Y Pablo nos diría, despiértense. Despiértate tú que duermes. ¿Sí? Dice la Biblia, no nos durmamos, sino velemos. Los discípulos en Getsemaní, cargados de tristeza por lo que había pasado durante la cena pascual, por lo que había dicho el Señor que Pedro lo iba a negar, por lo que Judas se había ido misteriosamente, estaban cargados de tristeza y se dormían. Se dormían. Y Él les dice que no han podido velar ni siquiera una hora. Y los creyentes actuales, ¿qué hacemos? También dormimos. Tal vez no nos dormimos en la reunión, pero sí dormimos espiritualmente, pensando que Satanás no nos va a hacer nada, que los demonios están en otra cosa, que nosotros no tenemos ningún peligro que enfrentar, ninguna cosa por la cual preocuparnos, pero dice Pedro, estén alertas.
estén alertas. En otra parte la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones. Entonces, este sería el primer punto. Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Y es como pensar, ¿qué me puede hacer Satanás? ¿No? Mire, le doy un ejemplo sencillo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Está en el contexto de la iglesia, en pañales, podríamos decir, ¿no? La iglesia ahí recién formada, hay un fervor espiritual muy grande, hay un amor espiritual muy grande porque el Espíritu ha venido recién. Hay hermanos que padecen necesidad, hay otros que tienen bienes materiales en abundancia, los venden y lo que recaudan lo ponen a disposición de los apóstoles para que se reparta entre aquellos que tienen necesidades. Bueno, había un hermano, un matrimonio que, bueno, vendió sus propiedades, pero, bueno, de lo que se recaudaron, no entregaron todo, sino una parte nomás. Bueno, la iglesia no necesita tanto, así que nos quedamos con una partecita para nosotros. Pero a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Y le dice el apóstol Pedro a este hombre, le dice, ¿por qué dejaste a Satanás llenar tu corazón? Dice, ¿por qué permitiste? ¿No? ¿Por qué abriste la puerta de tu mente para que el diablo meta algo, un deseo, un pensamiento, y después eso seguramente alimentado de codicia o quién sabe de qué, mintiera delante de los apóstoles? Miren, el diablo puede hacer esto, puede meter pensamientos, pero nosotros los aceptamos. Hay una puerta en nuestra mente que dice, ¿te dejo pasar o no te dejo pasar? Eso le pasó a Judas. Judas le abrió la puerta a Satanás y Satanás entró. No podría haber entrado si la puerta no estaba abierta. Y así como decidimos quién entra en nuestro hogar al abrir nuestra puerta, también decidimos qué puede entrar en nuestra mente cuando nosotros abrimos esa puerta. La Biblia dice que Satanás puede poner pensamientos o quitar pensamientos. Dice que él puede, a la gente que escucha el Evangelio y no está muy segura de creer o no en el Señor, él le quita esa palabra sembrada en su corazón, se la lleva. Eso está ilustrado en la parábola del sembrador, con esos pájaros que descienden y se llevan esa semilla. Entonces hay un peligro. Por eso Santiago dice, resistan al diablo. Resistan. Pero ¿cómo podemos resistir a semejante enemigo poderoso que es el príncipe de este mundo? ¿Cómo? Y la respuesta la podríamos buscar en varios pasajes, pero un pasaje sublime es Efesios capítulo 6. Porque Efesios capítulo 6 dice que no es con nuestra fuerza, no es con nuestras habilidades humanas, no es con nuestra preparación académica, con nuestra formación bíblica, no es con nuestra fuerza natural, vamos a decir, porque Efesios 6 dice que es con la fuerza de Dios. O sea, yo voy a Dios, me fortalezco en Él y con esa fortaleza estoy preparado para resistir
los ataques diabólicos. Estoy preparado para resistir esos dardos de fuego que me lanzan y que quieren derribarme y quitarme la fe en Dios. Ahí está el secreto de la victoria de los creyentes. Ahí radica el éxito en la victoria espiritual. No es por cuántos versículos me he memorizado, que no está mal memorizar la escritura. No es por cuántas reuniones he asistido, que no está mal cumplir con la obligación de congregarnos, sino cuánta fortaleza he recibido de parte de Dios. Y continuamos, porque volviendo a Lucas 22, verso 32, dice, el Señor a Pedro le dice, pero he orado por ti. Pero he orado por ti para que tu fe no falle, dice la NBI. ¿No es esto hermoso? Que el Señor le diga esto a Simón, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle. El Señor orando, el Hijo del Hombre, que oraba a veces noches enteras al Padre. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos transmite esto? Bueno, podríamos decir que nos transmite algo hermoso, que es que usted y yo no estamos solos. A ver, vos, Pedro, Satanás te va a sacudir como trigo. Te va a hacer pasar un muy mal momento. Pero no estás solo. He orado por vos para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Y esto es una de las grandes mentiras de Satanás al mundo y también a los cristianos. Estás solo. A vos nadie te entiende. ¿Ves? Nadie te comprende. ¿Quién te entiende? Estás solo. Nadie sabe lo que vos estás pasando. Nadie sabe lo que estás sufriendo. ¿Ves? Te ignoran, te hacen a un lado. Eso es una mentira diabólica, porque mire lo que dice Juan 14, 18. Recuerde, está en el contexto ahí de esa última noche, antes de que el Señor sea entregado. Juan 14, 18 le dice el Señor, no los dejaré huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Es alguien que está abandonado, ¿sí? Alguien que ha perdido a sus progenitores, que está solo. Pero dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando el Espíritu venga, está en el contexto del Espíritu Santo, venga, ahí vendré y estaré con ustedes para siempre. ¿Sí? Estaré con ustedes para siempre. ¿Sí? Entonces, es una mentira que hay que desterrar. No estamos solos como nos quiere hacer creer Satanás. Pero hay algo también lindo ahí que dice, he orado por ti. Y nos habla de alguien que ora por Pedro, pero también por nosotros, porque Juan 17:20 dice, no oro solamente por estos discípulos, los que estaban en ese momento, sino también por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. Ahí estamos incluidos todos aquellos creyentes que hemos creído en Jesucristo hasta el día de hoy. La oración de Getsemaní. Pero no queda ahí. Si quedase ahí, bueno, oró por nosotros para que seamos guardados, pero mire, nosotros cuando vamos a Hebreos 7:25 y 1 Juan 2:1, vemos ahí vamos a decir, una declaración maravillosa, y es que el Señor Jesucristo, en este preciso momento,
en la eternidad está intercediendo por nosotros, porque Él sabía que los cristianos se iban a mandar una que otra macana, que iban a tropezar, que se iban a equivocar, que la carne los iba a tentar. Entonces, en Hebreos 7:25 está en el contexto de el sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, dice que el Señor vive siempre para interceder. ¿Por quién? Por nosotros. No solo nos ha salvado perpetuamente, como dice ese mismo versículo, sino que Él está ahora intercediendo por nosotros. Cuando Satanás acusa a los hijos de Dios, dice, mira cómo andan tus hijos, mira cómo se portan, mira cómo fracasan espiritualmente. El Señor intercede por nosotros. Y Juan, en su primera carta, dice, pórtense bien, no pequen. Pero si pecan, no se preocupen, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que cuando Satanás venga con esa acusación, sos un fracasado, no puedes agradar a Dios, podemos decir, tenemos un abogado en los cielos, que intercede por nosotros. No quiere que pequemos, pero si fallamos a Dios, si le fallamos, ese abogado intercede por nosotros. Le dice al Padre que nuestros pecados han sido quitados, que la sangre de la cruz ha quitado todo pecado y que no hay acusación contra nosotros. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. Así que podamos estar tranquilos en ese sentido. Entonces, primer punto, Simón, Simón, Satanás ha pedido. Segundo, Simón, Simón, he orado por ti para que tu fe no falle. Tercer punto, Simón, Simón, confirma a tus hermanos. Dice el versículo 32. Una vez vuelto, porque así es la prueba, eso es lo maravilloso de la prueba. La prueba termina. Termina. Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He buscado esta expresión en otras traducciones y dice, fortalece a tus hermanos. Otra dice, ayuda a tus hermanos. Bueno, el catolicismo interpreta eso como que le da autoridad sobre los demás cristianos. Pero aquí lo que está diciendo es lo mismo que dice la Biblia en Romanos 12, del 9 al 15. Romanos 12, del 9 al 15 es un pasaje que habla del cuerpo. Es un pasaje que habla del cuerpo. Entonces, Pedro no es la cabeza de la iglesia. Pedro es parte del cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo, tiene que funcionar, por así decirlo, con los otros miembros del cuerpo. Pedro no es un miembro, y usted digo, no somos miembros separados del cuerpo, sino como parte del cuerpo. Y en ese contexto, Romanos 12 habla de estos preceptos, dice, el amor sea sin fingimiento. También dice, amaos con amor fraternal. Eso es el amor de hermano. También dice el versículo
15, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Esas son algo que está en el sentido de ser parte del cuerpo. Entonces yo cuando estoy atravesando una prueba, tengo que entender que soy parte de ese cuerpo y que los demás tienen que acompañarme en mi aflicción. Y que cuando un hermano está recibiendo honra, como dice 1 Corintios, ¿se acuerda? Recibiendo honra, los demás se alegran con ese hermano. Cuando un hermano está feliz porque Dios lo ha bendecido con algo, los demás se alegran con él, porque son parte del mismo cuerpo. Y lo podemos mirar también en un pasaje como Gálatas 6 también. Gálatas 6 que dice, cuando sorprendas a un hermano en una falta, anda y denúncialo con los líderes, los ancianos, para que tomen cartas en el asunto. ¿Dice eso? No, dice, si sorprende a un hermano en una falta, vosotros, que sois ¿qué? Espirituales. Porque el que cae generalmente es alguien inmaduro, alguien que está creciendo todavía en el conocimiento de Dios. Y dice, vosotros que sois espirituales, que pónganlo en penitencia. Preparen las piedras para disciplinarlo, no, dice restaurable. Si yo junto piedras para agachar, tenerlas listas para que cuando se equivoque un hermano o una hermana, le lance todas las piedras que tengo disponibles para mostrarle lo carnal que es, lo pecador